La llegada de Adolfo Suárez cambia todo, pero sobre todo el nombramiento de Marcelino Oreja es decisivo, porque aquí tenemos un diplomático que le había conocido de niño en San Sebastián, que es monárquico por tradición familiar, que es reformista, proviene digamos, del régimen, había sido jefe de gabinete de Castilla, del ministro de Exteriores Castilla, que es el ministro de Exteriores más importante de la dictadura, ¿no? Y ese tándem funciona extraordinariamente bien. Ahí no hay afán de protagonismo por parte de Oreja. Oreja es más joven que el rey, le protege, le asesora, le cuida, ¿no? Entonces el rey también entiende que cuanto menos poder tiene, en el fondo más eficaz es, más influyente, mejor que eficaz, más influyente es decir, que la verdadera influencia no depende tanto de su poder formal como de su capacidad para nombrar personas que actúan en su nombre. El rey tiene una relación muy especial con Suárez, ¿no? Porque es una relación totalmente atípica. Por ejemplo, pues el rey le dice que le tutee y Suárez le tutea y le llama por su nombre, ¿no? En privado, en público no, lógicamente. Pasaban muchísimas horas juntos, montaban en moto por el palacio no, por los jardines y el campo, ¿no? en la zarzuela. Es decir, que convivían, ¿no? En cierta medida. Y esto es muy especial, esto no se volvió a repetir. Y quizás no fue positivo a la larga, porque, claro, el rey y el presidente del gobierno no pueden ser realmente amigos, ¿no? Tienen que compartir cosas, tienen que estar alineados, pero bueno, ahí hubo una relación muy próxima. Con Calvo Sotelo fue una relación mucho más fría, mucho más profesional. No olvidemos, bueno, mi tesis en general es que, salvo el caso de Suárez, digamos, el rey se lleva mejor con los presidentes de izquierdas que con los de derechas. ¿Por qué? Porque los presidentes de derechas son monárquicos, por convicción, por tradición familiar o por lo que sea, por ideología, mientras que los presidentes de izquierdas no es que sean hostiles a la monarquía, es que no han tenido trato con ella, no conocen la institución. Y yo creo que el rey, digamos que hizo un sobreesfuerzo con los primeros ministros del PSOE, precisamente porque no existía esa familiaridad, ¿no? Lo hace primero con Felipe González, con quien luego desarrolla una relación que yo creo que es la más fructífera de todas las que tuvo. Claro, en parte porque son muchos años, ¿no? Del 82 al 96. En mi entrevista con Felipe González, él cuantifica el número de horas que había pasado, aparece aquí en el resumen, ¿no? Y él, claro, inicialmente él era neutro en relación con la corona. De hecho, era escéptico, porque, por ejemplo, yo cito, ¿no? Le dice al embajador americano pues que teme que don Juan Carlos realmente no conoce el país, no conoce la sociedad española, vive en su mundo, un mundo limitado, ¿no? Pero poco a poco se da cuenta de que don Juan Carlos conoce mejor el país de lo que él creía, ¿no? Y establece una relación de lealtad, yo creo, ¿no? de lealtad, de cooperación. Y es interesante, por ejemplo, a pesar de que Felipe González era muy conocido en América Latina, nunca sintió celos de don Juan Carlos. Juan Carlos empezó a tener inmediatamente una proyección extraordinaria en América Latina, ¿no? Mucho antes incluso de la creación de la Comunidad Iberoamericana. En los años 80 el rey viaja por toda América Latina, conoce muy bien a todos los dirigentes latinoamericanos, y Felipe González entiende que esto es un juego de suma positiva, no de suma cero. Es decir, que son un tándem y que si se distribuye bien el trabajo, pues llegan más lejos y llegan a ámbitos distintos y que son complementarios, ¿no? La complementariedad del rey con su presidente del gobierno yo creo que es la clave de todo esto. Te comentaba, creo al principio, ¿no? las memorias de Eduardo Aguirre, que es nombrado embajador inmediatamente después, y cuando se despide de Bush antes de venir a Madrid, Bush le dice, para mí Zapatero es un son of a bitch,
pone SOB, que es el acrónimo elegante cuando no quieres decir hijo de perra, ¿no? Que es un poco feo, es SOB, ¿no? Son of a bitch. Y le dice, ten claro que para mí Zapatero es un SOB y por lo tanto no me invites a España porque yo no voy a ir. Y de hecho no, nunca vino, ¿no? Hasta que no, porque había venido con Aznar, pero con Zapatero ya nunca vino. Pues no hubo una visita presidencial hasta Obama, de hecho. Ningún sitio, no está escrito en ningún sitio que para ser un miembro de la Unión, de la Comunidad Europea, hiciera falta reconocer antes al Estado de Israel. Pero los alemanes, por el tema del Holocausto, eran muy sensibles a esto y los franceses pues aceptan, digamos, esta imposición o esta condición que ponen los alemanes, ¿no? Para ser europeo hay que reconocer antes al Estado de Israel. ¿Y por qué era esto problemático para España? Bueno, pues básicamente porque España nunca había reconocido al Estado de Israel cuando fue creado, en el año 48, y por eso que se venía llamando siempre, ¿no?, la tradicional amistad con el pueblo árabe, ¿no?, que tenía más de retórica que de realidad, pero... Y por cierto, los reyes inauguran la nueva sinagoga en Madrid con presencia del presidente de Israel, Herzog. O sea que la monarquía también facilita la reconciliación no solamente con estados con los cuales no había tenido relaciones diplomáticas, sino también con culturas y religiones con las que no se había tenido mucho contacto, ¿no? O sea que en buena medida es la corona la que facilita la reconciliación de España con el mundo sefardí, con la tradición sefardí, ¿no? Y esto se ve, pues, por ejemplo, en el uso del ladino. En el premio, cuando se otorga el premio Príncipe de Asturias, probablemente fue la primera vez que muchos españoles escucharon el uso del ladino en España, ¿no?, que al fin y al cabo es una especie de castellano medieval, ¿no? Es más, el argumento del rey es: teniendo relaciones con Israel, vamos a poder defender los intereses del pueblo palestino mejor. Y precisamente esto luego se hace realidad en la cumbre, en la Conferencia de Paz de Madrid, de Oriente Medio, de octubre del año 91. Obviamente España no habría podido organizar esa cumbre si no hubiese reconocido a Israel. Tienes que reconocer a las dos partes, ¿no? Así que sí, el rey siempre cultivó mucho el mundo judío, sobre todo las organizaciones judías estadounidenses, ¿no?, que eran muy importantes, muy influyentes. La transición pudo salir mal, o sea, a toro pasado todo parece fácil, ¿no?, pero no estaba escrito en ningún sitio que la transición democrática fuera un éxito. No olvidemos que hubo organizaciones de extrema izquierda, incluida ETA, Grapo, FRAP, y organizaciones de extrema derecha que asesinaban y mataban. No olvidemos la famosa Semana Negra de enero del 77. Rodolfo Martín Villa me dijo una vez, ¿no?, fue la única vez en la que él, el único momento en el que él pensó que todo esto se podía ir al traste, ¿no?, porque había gente, había actores, minorías, grupos terroristas de extrema izquierda y derecha que no querían que saliera adelante el proceso democratizador. Eran minorías, sí, pero mataban. Y hacían mucho daño a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, paradójicamente, que el terrorismo facilitó el consenso. Es decir, ante la amenaza, ante la posibilidad de que todo se fuera al traste, pues los grandes actores políticos y los grandes partidos políticos tenían un incentivo aún mayor para colaborar y para ponerse de acuerdo, ¿no? Y es verdad, por supuesto, ¿no?, el consenso es lo que caracteriza la etapa constituyente, pero el consenso se acaba en marzo del 79, pero no hubo nunca un consenso en relación con dos cuestiones muy importantes: el ingreso en la OTAN ni el tema de la presencia militar estadounidense en las bases. OTAN no, bases fuera.